Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 797 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias porque tú eres Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, Señor. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios 3 veces santo. El único Dios, Señor, que merece toda la alabanza, todo el honor y todo el reconocimiento, Señor. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo también reconocemos, Señor, que esta es tu palabra. Que esta palabra que vamos a estudiar, Señor, es tu voz. Señor, reconocemos que esta palabra fue soplada por ti, Señor. Que esta palabra es suficiente, es santa, es perfecta e inerrante, Señor. Padre maravilloso, temblamos delante de ti y de tu preciosa palabra, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana a entender, Señor, que no solamente estamos estudiando, Señor, tu palabra, que no solamente estamos estudiando un poco de la historia, Señor, sino que estamos estudiando tu palabra, la cual quisiste que se escribiera, Señor, para nuestro entrenamiento, Señor, para nuestra corrección, para confrontarnos, Señor, para confortarnos, para alentarnos y para transformarnos, Señor. Pero, Señor, por favor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, para que de esa manera Él nos empodere mientras estamos estudiando, Señor, y nos capacite, Señor, para poder aplicar a nuestra vida tu santa palabra, Señor. Padre, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a entender tu palabra, dándonos el discernimiento, Señor, porque sin Él no podríamos entender tu palabra, Señor. Así que, Padre Santo, por favor, háblanos, Señor, en esta mañana que tus siervas escuchamos. Y queremos, Señor, aplicar esta palabra a nuestra vida porque queremos, Señor, Padre, que tu nombre sea santificado con nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús el Rey oramos, Señor. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel capítulo 25. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y nos quedamos en el verso 13, así que vamos a estudiar el día de hoy los versos 14 al 17. Dice la palabra del Señor así: Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Amén. Mujeres hermosas, en el último podcast pues vimos, ¿verdad?, que David se había enojado tanto por las palabras de Nabal que se preparó junto con sus hombres para ir a matar a Nabal y a todos los de su casa. Recordemos que Nabal pues era de su misma tribu de David, ¿verdad? O sea que eran familia, pero Nabal, el muy tremendo, malagradecido, ¿verdad?, no quiso ayudar a David y a sus hombres, aun cuando sabía quién era David, ¿verdad? Sabía que era de su tribu. Y David, que había tenido misericordia ya muchas veces con Saúl, que no era de su tribu, pues no quiso tener misericordia con Nabal, que sí lo era. Y yo estaba meditando en esta palabra, mujeres hermosas, y me puse a pensar, ¿alguna vez les ha sucedido que somos más pacientes con los de afuera que con los de nuestra propia casa? Muchas veces con el esposo o con los hijos, ¿verdad? Por cualquier cosa nos enojamos, alegamos y bueno, ¿verdad? Pero si se diera la misma situación con alguien de afuera, muchas veces ni nos enojamos. O si nos enojamos pero no alegamos. Y en nuestra casa, sí, ahí nos enojamos y alegamos y todo, pero con los de afuera somos bien diferentes. ¿Por qué somos así, mujeres hermosas? ¿Les ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Mujeres hermosas, que Dios nos siga transformando. Necesitamos seguir siendo transformadas. Meditemos en eso, mujeres hermosas.
¿Somos igual con los de afuera como somos con los de adentro? ¿O somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa? Con los de afuera, sudamos agua bendita. Somos bien santas, pero con los de adentro en la casa, hay poder en Cristo. Mujeres hermosas, oremos mucho, ¿verdad? Que Dios siga transformando nuestras vidas hasta que lleguemos a ser completamente como Él quiere que sea. Amén. Solamente nosotras conocemos nuestro corazón, así que oremos al Señor que Dios nos quebrante hasta que seamos completamente humildes y, ¿cómo se dice?, equitativas, tanto con los de adentro como con los de afuera. Amén. Que así como somos adentro, seamos afuera. Y así como somos afuera, seamos adentro. Amén. Y que nuestra vida glorifique a nuestro Dios. Amén. Mientras que David se preparaba con sus hombres para ir contra Nabal y su casa, dice la palabra del Señor que un criado de Nabal se apresuraba para llegar con Abigail, la esposa de Nabal, que como ya hemos visto, ¿verdad?, era todo lo contrario a Nabal, porque Abigail era de buen entendimiento, pero Nabal era duro y de malas obras, dice el Señor, ¿verdad? Cuán sabia era Abigail, mujeres hermosas, que el criado no dudó en hablar con ella confiando en su sabiduría. ¿Puede la gente, mujeres hermosas, confiar en nosotras porque somos sabias? ¿Puede ver la gente que tenemos sabiduría? ¿Somos mujeres con quien otros pueden contar porque somos de buen entendimiento? El criado no quiso hablar con Nabal, mujeres hermosas, ya sabía que sus palabras pues no iban a ser bien recibidas, ¿verdad? Porque como dice el Señor en Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio porque despreciará la prudencia de tus razones. O sea, en otras palabras, si ya sabes que una persona es necia, ¿para qué vas a hablar con ella? ¿Verdad? Y también, mujeres hermosas, en esta porción de la Sagrada Escritura, pues si usted se pone a meditar en la palabra, ¿verdad? Ahí podemos ver, mujeres hermosas, cómo en esta porción de esta historia de Abigail, ¿verdad? Y David y Nabal. Aquí podemos ver, mujeres hermosas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo reflejado. Sin que nosotros se lo hubiésemos pedido, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en esa cruenta cruz del Calvario. Amén. Y nos pide que aceptemos su salvación por fe. Y obviamente en agradecimiento le entreguemos nuestra vida. Pero tristemente muchos, al igual que Nabal, pues todavía desprecian a nuestro Señor Jesucristo. Así como Nabal despreció a David, muchos todavía desprecian a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Y así como David iba a desatar su ira sobre Nabal, así Dios va a desatar su ira santa sobre aquellos que desprecian a su amado Hijo Jesucristo y su sacrificio. Y ojalá que así como ese criado, mujeres hermosas, se apresuró a hablar con Abigail para que intercediera, ¿verdad?, entre ellos dos, así nosotros nos apresuremos, mujeres hermosas, a hablar a los perdidos, para que se den cuenta que la ira de Dios está resuelta contra ellos, si es que no se arrepienten y se vuelven al Señor Jesús, ¿verdad?, para que los salve. Y también, así como Abigail, mujeres hermosas, va a interceder por Nabal delante de David, así nuestro Señor Jesucristo se interpuso entre nosotros, los Nabales, y Dios, el Dios airado, para que Dios descargara toda su furia en él y no en nosotros, que éramos quien la merecíamos. Ya solamente nos queda, mujeres hermosas, ser sabias y aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y vivir agradecidas con Él, viviendo en santidad, consagradas a Él. Amén. Para que de esa manera demostremos así que de verdad lo amamos, que de verdad creemos en Él y que de verdad estamos agradecidas. Amén. Así que, mujeres hermosas, ¿cómo estamos viviendo? ¿Vivimos de una manera que refleja que realmente creemos en Cristo y que somos salvas? ¿Vale la pena nuestra vida el sacrificio de Jesús? Mujeres hermosas, ¿cómo estamos viviendo? Y mujeres hermosas, ¿estamos predicando las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que aún todavía están como enemigos de Dios? Porque todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha creído en Él, sigue siendo enemigo de Dios. Y la ira santa de Dios vendrá sobre esa persona si no se arrepiente. Pero muchas veces las personas no conocen a Cristo porque no hay quien les predique. Así que nosotras tenemos que predicar el Evangelio, mujeres hermosas. Prediquemos la palabra del Señor. Amén. Seamos instrumento para que intervengamos. Amén. Así que, mujeres hermosas, la palabra ha sido hablada, ¿verdad? Así que nosotras sabemos qué es lo que vamos a hacer con ella. Amén. El criado le dijo a Abigail todo lo bueno que David había sido con ellos, ¿verdad? Confirmando así lo que David pues ya le había mandado decir a Nabal.
Y le dice en el verso 17 el criado a Abigail: ahora piensa lo que vas a hacer, porque el mal ya está resuelto contra Nabal y contra toda su casa, pues Nabal es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No solo Abigail era sabia, sino que el criado también lo era, mujeres hermosas, pues supo con quién tenía que hablar, ¿verdad? ¿Sabemos nosotras con quién hablar y con quién no? ¿O hablamos con todos aunque ya sepamos que son necios y no escucharán? Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:6: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. O sea, en otras palabras, no debemos dar consejos a quienes ya sabemos que no los van a valorar. El criado sabía que no podía hablar con Nabal porque era como echarle sus consejos a los cerdos, pero sabía que dar sus consejos a Abigail, eso sí valía la pena, ¿verdad? Dice el Señor en Proverbios 22:15: al necio le parece recto su camino, pero el sabio escucha un consejo. Nabal pensaba que estaba bien lo que hacía. A Abigail le pareció bien el consejo del criado, ¿verdad? Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y yo, su servidora, les digo, la sabiduría es humilde. La sabiduría es humilde, mujeres hermosas, porque recibe un consejo o una corrección, aún de un criado, ¿verdad? Así como el de Abigail, y así como hizo Abigail también, ¿verdad? Todo aquel que cree que es sabio, pero no recibe un consejo o una reprensión de alguien que está mucho más abajo de su nivel social o económico, en realidad es un necio inteligente y nada más, pero sabiduría no tiene en lo absoluto. ¿Cómo somos nosotras, mujeres hermosas? ¿Somos humildes para recibir el consejo de todos o no? Recordemos, la sabiduría es humilde. Amén. Nabal y Abigail eran un matrimonio desigual porque Abigail pues era sabia y de buen entendimiento, mientras que Nabal era necio, duro y de malas obras, ¿verdad? En la Biblia tenemos muchos matrimonios, algunos iguales porque los dos pues amaban al Señor y otros iguales porque los dos eran perversos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Priscila y Aquila que amaban a Dios y lo servían. Tenemos a los padres de Juan el Bautista, a Zacarías y a Elizabeth, que los dos eran justos y los dos obedecían al Señor, ¿verdad? Tenemos a Boz y a Ruth, que no hace mucho que los estudiamos, donde vimos que los dos pues eran justos y amaban al Señor, ¿verdad? Tenemos a José y a María, los padres de nuestro Señor Jesucristo, que los dos también eran justos y obedientes al Señor. Y por otro lado tenemos matrimonios equitativamente malvados, ¿verdad? Por ejemplo, Acab y Jezabel, que eran idólatras y asesinos. Ananías y Zafira, que ambos eran orgullosos y mentirosos. Y delante de nosotros, mujeres hermosas, aquí tenemos un matrimonio desigual, uno bueno y uno malo, ¿verdad? Y conforme se siga desarrollando este estudio, pues vamos a ver el bien que Abigail hizo para salvar la vida del necio y malo de su marido. Así que, mujeres hermosas, todavía tenemos mucho que aprender de Abigail, pero por el momento solamente vamos a llegar hasta aquí y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, gracias porque nos has hablado y nos has dejado ver nuestro corazón, Señor. Solamente tú y nosotras conocemos nuestro corazón, Señor, pero tú lo conoces mejor de lo que nosotras mismas lo conocemos, Señor. Y Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que si tú ves, Señor, alguna raíz de necedad, de orgullo o de perversidad en nuestro corazón, Señor, te pedimos que por favor la arranques, Señor. Desarraiga todo en nosotros que no te agrada, Señor. No deseamos otra cosa que ser mujeres sabias y de buen entendimiento, de buen testimonio, Señor, que glorifiquen tu nombre, Señor. Así que, mi Señor Jesucristo, por favor, danos sabiduría para saber qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo tomar consejos, Señor, cómo tomar las mejores decisiones. Padre, queremos ser mujeres que hagamos el bien, no solamente en nuestra casa, sino también afuera. O no solamente afuera, pero también en nuestra casa, Señor.
Que así, Señor, como no alegamos con los demás, tampoco aleguemos con los nuestros en la casa, Señor. Padre, que si nuestro esposo no es sabio, nosotras le pongamos el ejemplo, pero sin alegar, Señor. Padre, que otros puedan ver que somos sabias porque nos llenamos de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque así como Abigail, Señor, va a interceder por su marido ante David, Señor, tú intercediste por nosotros delante del Padre Celestial, Señor. Y tú recibiste el castigo, Señor, que nuestros pecados merecían, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, por salvarnos de la ira venidera de nuestro Dios Padre, Señor. Y por favor, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser buenas intercesoras, Señor, y portadoras de tu santo evangelio, portadoras de tu amor y de tu gracia, Señor. Y en tu nombre oramos, mi Señor Jesús, y pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.